El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Entrevistas con Alma de País. Hoy los saludo diciéndoles ¡viva la música! Viva la música que dibuja sueños y que escribe historias. La música que construye talentos y disciplina también. La música que hace país. Mi invitada de hoy es María Claudia Parias, ella es directora de la Fundación Batuta, una entidad que muchos sabemos tiene en sus manos como objetivo lograr que la música sea una herramienta movilizadora y transformadora para los niños, las niñas y los jóvenes de nuestro país. María Claudia, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación, Patricia, un gusto estar acá. Bueno, es increíble que todavía haya personas que no sepan en Colombia qué es la Fundación Batuta, y entonces quiero iniciar por ahí para contarle a toda nuestra audiencia qué hacen en la Fundación Batuta. Es una entidad que fue creada hace más de 32 años, en 1991, por iniciativa del gobierno colombiano, y básicamente lo que hacemos es llevar la formación musical de calidad a miles de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que están en todo el territorio colombiano y muy particularmente en los lugares en donde tenemos mayores problemas de violencia, donde la violencia estructural ha sido un factor caracterizador de la sociedad y donde no es tan fácil garantizar el ejercicio de los derechos culturales. ¿Y en qué región, digamos, de Colombia hace 23 años, si le hacemos como un flashback a esa historia, nació Batuta y sobre todo, ¿dónde, si han tenido la posibilidad de seguir la huella, en dónde están esos primeros músicos? Sí, el Batuta empezó con un centro musical en Ciudad Bolívar, en Bogotá, y otro centro musical en Quibdó, en el Chocó. Fue como un ejercicio de entender en esa diversidad cultural y geográfica y territorial del país, donde podíamos realmente ser más asertivos en llegar con estas metodologías de formación musical infantil y juvenil y donde podíamos tener un mayor efecto social. Entonces, rápidamente los músicos que trabajaron al servicio de Batuta, pedagogos musicales, que han sido cientos, que han pasado por la Fundación Batuta generando todas las metodologías y pedagogías de formación, descubrieron que debíamos de estar en los sitios más alejados de la centralidad, estando también en las capitales de departamento, pero pues en los barrios marginales, y que debíamos crear una intervención que incorporara la atención psicosocial, porque aunque nosotros fuimos inspirados en el sistema de Venezuela, un proyecto de formación increíble de nuestro vecino país, los niños de Colombia eran niños víctimas de la guerra. Entonces era muy distinto trabajar en una sociedad que no tenía un conflicto interno tan difícil y tan complejo como el nuestro, y por eso creo que esa suma de conocimiento y de saber que ha implicado el hecho de diseñar las metodologías y las pedagogías de iniciación musical y de formación orquestal ha sido muy exitoso en Colombia. Claro, porque entonces empiezan a entender cómo la música es un elemento de verdad de transformación social, es un elemento que escribe historias muy distintas, porque uno mira una misma, digamos que realidad, niños con música y niños sin música, y las historias paralelas son muy distintas. Claro, en primer lugar porque hay algo que pasa con la música y eso, digamos, lo hemos estudiado en la gestión cultural en Colombia a través de las encuestas de cultura y de todas las investigaciones técnicas que hacemos en el sector cultural. Y lo primero es señalar que a los colombianos nos fascina la música. Cuando se pregunta sobre todas las otras prácticas artísticas y artes en Colombia, usted definitivamente no podría vivir sin música. Sí. Entonces, el formar en música, el incorporar el lenguaje técnico de la música al cerebro de los niños y las niñas a través de clases que son estrictas, que son periódicas, que se mantienen a lo largo de la semana,
además de representar un factor cuidador, Claro. ¿sí? Frente a los peligros y a la evidente situación de conflictividad Son que pueden alternativas positivas de tener. vida. Pero también es algo que dignifica la vida. Es como estos niños que anualmente son 45.000 niños en los 32 departamentos de Colombia, pues sienten que ellos también hacen parte de esa oferta de formación del Estado colombiano y de otras fuentes de financiación como la cooperación internacional, la empresa privada, etcétera, que hacen que la vida de los niños y las niñas se dignifique. Porque aprender a cantar es una delicia, claro, y aprender a tocar un instrumento para ellos es algo que cambia, por ejemplo, la relación con los papás y los cuidadores y las madres cabeza de familia tan comunes en nuestra geografía social. Cambia el tema de la capacidad de concentración, de la comprensión lectora, de la capacidad de pensamiento matemático. Digamos, hay una serie de investigaciones que hemos hecho en Colombia con el apoyo del Departamento Nacional de Planeación, o sea, son investigaciones técnicas muy bien elaboradas desde el punto de vista de la econometría, que señalan que en efecto hay una relación directa entre la formación en artes y en particular en el campo de la música y transformaciones en el fuero íntimo y comunitario de los niños y las niñas. Y el funcionamiento del cerebro al final también, Total. por supuesto, cambia. ¿Cómo es un día en la vida, un día entre semana en la vida de un niño que hace parte de la Fundación Batuta? Bueno, hay como dos situaciones distintas. Nosotros estamos en muchos colegios públicos, pero digamos que el programa de formación de batuta es extraescolar, es decir, normalmente no es la clase de música del colegio, sino que son horas adicionales que claramente enriquecen pues, la formación integral de los niños y las niñas a través de estas prácticas de la música. Entonces el niño va, por ejemplo, por la mañana al colegio, luego llega a su casa, se organiza para ir después del almuerzo al Centro Musical Batuta. Entonces va al Centro Musical Batuta y allí pues a la semana tiene entre 4 y 6 horas de formación musical, o sea, es una formación profunda, intensiva, muy bien estructurada desde el punto de vista técnico de la formación musical. Y luego los fines de semana es cuando, si son muy encarretados con el tema de participar en la formación musical, hacen parte de agrupaciones representativas. Cada centro musical tiene 140 niños. ¿Sí? ¿Y cuántos centros musicales hay en Colombia? Son 137 de batuta, más toda la política pública de fomento a la música, en donde hay complementariedades y conexiones, vasos comunicantes entre el Plan Nacional de Música y de otras estructuras de formación que tiene Colombia en práctica musical. Pero en este caso, entonces, ellos hacen parte de esas agrupaciones representativas que son más de 500 ensambles de iniciación musical, 480 coros y 80 procesos de formación sinfónica en todo Colombia. Y eso quiere decir que practican el repertorio más intensamente, que participan en los conciertos y los conciertos pues hacen parte también de la oferta cultural territorial. Buenísimo. O sea, es como un enriquecimiento no solo de la vida cotidiana, sino de la vida cultural del territorio. Claro, ¿no? es integral, porque no solamente entregas, sino que recibes. En ese caso, digamos, con los padres de familia, la comunidad, los abuelos, yo creo que ahí en torno a esas presentaciones, por ejemplo, hay toda una dinámica maravillosa que también rompe la rutina de la propia comunidad. Total, por ejemplo, este año que tuvimos 7 conciertos grandototes, así gigantes, que hacemos normalmente en capitales de ciudad. En el caso de Bogotá trajimos 100 niños y niñas que pertenecen a los coros de batuta en Colombia. Los tuvimos acá una semana en una residencia intensiva y luego se presentaron en el Teatro Nacional de las Artes, en el Teatro Colón. Entonces imagínate lo que significa primera vez que viajan en avión, primera vez que se quedan en un hotel, primera vez que conocen a niños de todas partes de Colombia, de todas las geografías sociales del país y primera vez que están con entrenadores internacionales, en este caso una maravillosa directora coral de Brasil, para montar repertorios que no son tan comunes para ellos, que no hacen parte de lo que ellos escuchan en su vida cotidiana y que significan para nosotros pues, la generación de experiencias extraordinarias, maravillosas. Claro, y ese intercambio no solamente se da a través de estos maestros
que vienen del exterior, incluso que son parte de la orquesta, no sé, sinfónica, sino que también hay estudiantes que van y otros que vienen del exterior a las fundaciones o la Fundación Batuta en diversos lugares del país. Así es. Tenían ustedes una foto espectacular de nuestra orquesta de cuerdas en Puerto Asís, en el Putumayo, y uno de estos niños que aparece en esa imagen maravillosa se llama Ángel Isaac Angulo Montealegre. Él dice así todos sus nombres y apellidos. Él estuvo muchos años en batuta y hace más o menos unos 9 años decía a un documentalista que lo que él quería era conocer otras partes del mundo, hacer parte de una orquesta que viajara, que hiciera tours y que le permitiera conocer otras partes del mundo. Entonces alguien oyó el documental, vio el documental y coordinamos con un programa italiano muy interesante para que él pudiera estar un mes en Italia. Entonces, ¿cuántos años tenía en ese momento? En ese momento tenía 12 años. Él hizo este tour por los conservatorios italianos, formó parte de la orquesta juvenil que se presentó en la Expo de Milán y cuando volvió a Puerto Asís pues fue recibido como un héroe, como un futbolista famoso. Por supuesto, es un héroe. Hoy en día estudia música en el Conservatorio de la Universidad del Cauca. Estas son las historias que nos gustan. Aquí en Entrevistas con Alma de País hacemos una pequeña pausa y ya regresamos. Tienes entre 18 y 28 años y quieres conocer lo que nos hace auténticos y únicos en Colombia. Inscríbete en formulario colombiar.canal13.com.co. Ven a vivir una experiencia mágica en nuestro docu-reality de turismo y vamos a colombiar en el país de la belleza. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Continuamos en Entrevistas con Alma de País, hoy conversando con María Claudia Parias. Ella es la directora de la Fundación Batuta, una fundación que impacta increíblemente a 45.000 niños anualmente en Colombia. 45.000 niños, usted lo dice muy rápido, pero es una cantidad de niños a los que pueden llegar ustedes a través de la Fundación Batuta y digamos que ayudándoles a construir sueños y esperanzas. ¿Cómo se puede hacer parte de la Fundación Batuta? Digamos que en los municipios Batuta tiene un reconocimiento muy alto y muy importante. Yo, por ejemplo, cuando viajo a visitar los centros musicales, pues al señor del taxi le digo, me lleva a Batuta y todo el mundo sabe dónde está Batuta y dónde quedan los centros musicales de Batuta. Lo que hacemos es promover en los colegios que quedan en zonas circundantes. Nosotros trabajamos con un porcentaje muy alto de niños y niñas víctimas del conflicto. Sí. Por lo menos el 67% son víctimas directas del conflicto. Entonces estamos en lugares en donde hay asentamientos importantes de personas víctimas y donde hay pues unas condiciones de pobreza y de inequidad bastante altas. Y en general hacemos voz a voz, hacemos perifoneo cuando vamos a empezar, por ejemplo, la implementación del programa Sonidos de Esperanza, que es un proyecto que tenemos y manejamos de manera conjunta con el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, y que ha sido una estrategia de Estado desde hace más de 22 años. El proyecto existe, después estuvo asociado al cumplimiento de algunas metas de la Ley de Víctimas y lo sigue estando porque la gente pidió música. Sí, como un factor de sanación, sí, de sanación y de pensar esto de la construcción de la paz en el país. Y digamos que es muy conocido el programa, entonces muy rápidamente los 140 cupos de cada uno de esos centros musicales se llena y se cumple. Y yo creo que es muy interesante ver que el Plan Nacional de Desarrollo del presidente tiene un enfoque muy importante en expandir esas oportunidades de formación para que las personas en libertad puedan decidir qué es lo que quieren ser cuando armen sus proyectos de vida. Yo creo que esa estrategia vinculada al sector cultura es absolutamente brillante. Y es algo en la que los actores que hemos tenido presencia y participación territorial en este tipo de políticas públicas, pues debemos participar también activamente. Hay otro programa maravilloso que también está muy alineado
con las políticas del Gobierno del Cambio y es el programa Sonidos para la Construcción de Paz. De acuerdo. ¿De qué se trata este programa específicamente? Es un programa que está siendo diseñado por el Ministerio de las Culturas y es un programa que busca crecer y aumentar significativamente el número de niños, niñas, adolescentes y jóvenes vinculados a los procesos de formación musical. En alianza obviamente con todas las políticas trazadas por el Plan Nacional de Música para la Convivencia, en alianza con la Fundación Nacional Batuta, en alianza con gestores culturales y músicos de base que trabajan en la música tradicional colombiana. Entonces me parece que es un reto y una oportunidad maravillosa porque es tratar de mirar toda la riqueza musical de Colombia y cómo poder ponerla al servicio de una formación musical de calidad para ampliar esos horizontes culturales de los niños y las oportunidades de la garantía de sus derechos culturales. Y esa relación entre la música y la paz, pues no solamente es, digamos que, sanadora, poderosa, romántica, sino que realmente existe concretamente, digamos que un sentido de esperanza cuando se relacionan estos dos conceptos. Sí, yo creo que hay como dos cosas que hemos podido comprobar en Batuta. Una es el uso del tiempo en soledad. Los niños y niñas colombianos pasan muchas horas solos, ¿sí? Entonces, esas son horas de riesgo en muchos de nuestros municipios y de los entornos urbanos donde trabajamos y pues estar cuidados en Batuta ayuda claramente a la prevención del reclutamiento forzado, un tema que esta semana ha estado en la agenda pública porque pues es muy difícil entender que estos niños y niñas puedan ser obligados a participar activamente en la guerra cuando lo que queremos es que se eduquen, se formen en sus colegios y tengan un proyecto de vida. Entonces, el centro musical como un lugar de cuidado y protección es un elemento fundamental. Y el otro es lo que tú estabas señalando y tiene que ver con que algo pasa con la música y el cerebro y lo que termina sucediendo es que los niños hacen un proyecto de vida, quieren permanecer, hay una retención escolar importantísima, por ejemplo con Ecopetrol tenemos un proyecto gigante que está enfocado a garantizar la retención escolar de los niños y las niñas y claramente los niños y niñas que están aprendiendo música quieren estar en el colegio y quieren terminar sus estudios y luego también está la idea de una carrera, un campo de desarrollo profesional, técnico en distintos saberes, en distintos ámbitos de la existencia. Y bueno, y pues si hemos tenido más de 1,5 millones de niños y niñas que han pasado por Batuta y 10% de ellos hoy en día son músicos profesionales, eso significa que también hemos sido una herramienta de movilidad social ascendente muy importante en Colombia. Muy importante esa cifra que usted nos acaba de dar. María Claudia, hablemos un poco de ese apoyo, ¿no?, psicosocial, psicoafectivo, que le dan ustedes también a los niños. No solamente es un tema de música, sino hay un acompañamiento allí en su formación como personas. Total. Nosotros digamos que complementamos la formación musical con horas semanales de atención psicosocial. El programa generalmente está enfocado a atender situaciones que identificamos en las comunidades, que las propias comunidades identifican como problemas muy duros desde el punto de vista psicoemocional. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, las violencias intrafamiliares, por ejemplo, los abusos contra los niños, el maltrato físico y temas que son todavía más complejos como cómo los niños y las niñas pueden ayudar o cómo entienden la construcción de paz en un entorno violento. Sí. ¿Sí? Y ellos tienen mucho que decir. Batuta es un caso de estudio, de éxito, de movilización social y transformación. ¿Cómo se logra esa articulación entre empresas privadas y públicas para poder llegar realmente a trabajar de la mano en pro de los 45,000 niños del país? Pues nosotros tenemos proyectos que han sido muy exitosos con la empresa privada desde la lógica de la responsabilidad social empresarial en Colombia. Entonces son centros musicales que tienen distintos programas, principalmente el programa de formación orquestal,
por ejemplo, con algunas empresas del sector minero energético en el sur del país, trabajamos con mucha conciencia sobre el tema de cómo hacer de la música una herramienta de cambio y sobre todo de mejora de las condiciones vitales de los niños y las niñas. Y ha sido muy exitosa la relación de Batuta con la empresa privada, que siempre ha estado apoyando, porque desde el 91, cuando el gobierno creó Batuta, se entendió que esa correlación entre el ejercicio de políticas públicas y de la corresponsabilidad social podía ayudar, por un lado, a la permanencia y pervivencia de Batuta como entidad y como institución, y por otro lado, a que la empresa pusiera también recursos en el desarrollo cultural de Colombia. ¿Cómo hacen, por ejemplo, con los instrumentos? Que muchos de ellos son costosísimos. Sí. Reciben donaciones. Además, uno nunca escucha, no, es que Batuta lo hace con las uñas. No, Batuta lo hace y lo hace bien. Sí. ¿No? Que eso Así es bien es. importante, porque a veces uno relaciona las fundaciones con sinónimos como de pobreza, Sí, de como a escasez. 3 pesos. Claro, Sí. como con tanto Sí. esfuerzo, pero usted lo hace muy bien. Sí, hemos tenido el apoyo fundamental del Estado. Eso hay que decirlo. Digamos que Batuta ha sabido entender las lógicas de, desde mi punto de vista, dos factores fundamentales en el desarrollo del país. Uno es qué papel juega la música y las prácticas artísticas en el desarrollo integral de Colombia, en el desarrollo comunitario de Colombia. Y el otro tema tiene que ver con cómo correlacionamos la práctica musical con políticas de otros sectores, ¿sí? Con la política del bienestar, con la política de la construcción de paz, con la política de equidad social. Todo este tema social, calidad de educación y práctica artística es como el mapa que Batuta ha seguido para ser un actor fundamental en la construcción de políticas de largo aliento. Sí. Eso no es tan común. Es un, como tú lo señalabas, es un caso de estudio. Por ejemplo, el PNUD, la Agencia de Desarrollo de Naciones Unidas, hizo un estudio sobre Batuta como modelo replicable y exitoso en otras partes del mundo, principalmente pues, en América Latina y en África, tratando de entender ese hacer qué significa y cómo se correlaciona con esas otras pues, miradas sobre el desarrollo. Y el tema de los instrumentos, entonces. Bueno, entonces el tema de los instrumentos, hemos tenido el apoyo del gobierno para poder comprar instrumentos, llevarlos a los sitios más apartados pues, de los centros, ¿no? Donde todo ¿Y pasa y reciben donde todo donaciones da, también? y recibimos donaciones. Por ejemplo, trabajamos con la Fundación Siemens, que fue clave en la pandemia porque los instrumentos están en los centros musicales, guardados. En muchos lugares, si le damos el instrumento al niño, lo ponemos en riesgo, o a la niña, los ponemos en riesgo. Entonces, imagínate en la pandemia, ¿qué hacemos? Claro. Entonces, la Fundación Siemens hizo una campaña nacional y mundial para que pudiéramos regalarle instrumentos a los niños y a las niñas de Batuta en todo Colombia. Bueno, Entonces, ahí está la respuesta de dónde salen los instrumentos, porque muchos de ellos son bastante costosos. Hacemos una pausa y ya regresamos. ¿Y cómo somos los colombianos? Mira lejito, los colombianos y colombianas somos de todos los géneros, colores y formas. Tenemos varias lenguas y miradas. Y desde todas nuestras culturas, sabores y ritmos, celebramos la riqueza de nuestra diversidad. Somos únicos, únicas, pero nuestras diferencias solo nos hacen fuertes cuando nuestros derechos nos hacen iguales. Gracias por continuar con nosotros en Entrevistas con Alma de País. María Claudia, si Batuta fuera una historia, una sola historia, ¿cuál sería? es que son más de 1 millón de historias, pero es la historia de un niño y una niña que pueden ser, por ejemplo, hermanos, que viven en condiciones de marginalidad y que a través de la música logran construir un proyecto de vida. Esa sería como la historia central para mí. Hemos tenido
casos muy duros, de situaciones muy difíciles en términos psicoemocionales de los niños, y muchos han señalado que si no estuvieran practicando música y haciendo parte de un ensamble o de un coro o de una orquesta, ya no estarían en el mundo. Uy, qué bonito. Hay otra historia que me parece hermosísima y es el de la Orquesta Libre de Chocó, ¿no? Que son niños que no solamente se quedan interpretando la música con la que crecieron, sino que hoy en día tienen una visión universal de lo que significa la música. Sí, esa es una orquesta muy particular, es una orquesta que creamos de manera conjunta con la alcaldía de Quibdó. De hecho, se creó por acuerdo del municipio. Y ellos pusieron el nombre, se llama Orquesta Libre de Quibdó, está conformada por más de 180 niños, niñas y jóvenes, y lo que hacen es que no solamente aprenden música en el ámbito de la música sinfónica, sino que experimentan con los repertorios. Ellos adoran su música, digamos, sí, las músicas tradicionales del Pacífico Norte colombiano, que son tan ricas, y entonces experimentan todo el tiempo con los dos lenguajes. Hacemos arreglos, hacemos experimentaciones musicales, experimentaciones sonoras también, y pues son un orgullo para este departamento. Claro. Y además han tenido la oportunidad de venir muchas veces a Bogotá, de ir a Medellín a celebrar sus más de 10 años de existencia ya. Y también vemos muchos niños jóvenes que salen del país con sus ensambles a presentarse en el exterior. Es decir, la Fundación Batuta, como usted lo decía, es un referente de estudios, sí, pero también musical, sí, a nivel mundial. Sí, así es. Y los colombianos no somos conscientes de eso en muchas ocasiones. Es cierto. Tenemos un relacionamiento internacional enorme, digamos que los conservatorios y las carreras de música de muchas partes del mundo, en Estados Unidos, en Europa y también en países de África, han buscado relacionarse con Batuta para construir de manera conjunta proyectos de trabajo mancomunado. Entonces hacemos conciertos en otros lugares del mundo, otros niños y niñas de otros lugares del mundo vienen a Colombia y armamos ensambles, conciertos maravillosos, y pues todo esto apunta a que los niños y niñas del país entiendan que ellos también merecen ampliar sus horizontes culturales. Y la escuché decir en alguna oportunidad que Batuta era una red de afecto. Sí. Porque no solamente es llegarle a los niños, a las niñas y los jóvenes del país, sino que pues esos niños, esas niñas y esos jóvenes crecen y muchos de ellos vuelven a la batuta, pero ya como maestros. Así es. Hay un tema circular muy interesante ahí, porque muchos de los niños, por ejemplo, en las investigaciones que hemos hecho, ellos dicen, yo quiero ser como mi profesor de música, yo quiero ser profesor de música. O sea, los docentes, los pedagogos de Batuta son referente, y además para mí son unos héroes, son los héroes de esta película. O sea, son personas que están en los municipios, en los lugares más difíciles de Colombia, enseñando música, ayudando a esta cantidad enorme de niños y niñas a tener una vida más digna, a trabajar con todo el compromiso por lograr esos cambios sociales de los que hemos estado hablando. Entonces, pues sí, digamos que efectivamente ese es el core de Batuta y eso es lo que logra por el país. Y la conclusión después de esta charla también es que si vemos una promoción de una presentación de la Fundación Batuta, pues hay que ir. Sí, hay total. que ir a verla porque es un deleite completo. Sí, ese es el otro tema, o sea, cómo garantizar la formación de calidad en las prácticas colectivas, que es la metodología que Batuta utiliza esencialmente para trabajar la formación musical, y cómo entender que esto tiene que estar bien hecho. Sí. Y que tiene que hacer parte de la oferta cultural de Colombia y que tiene que producirse en las mejores condiciones. Por eso los grandes teatros de Colombia son todos aliados de Batuta. O sea, el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, el Centro Nacional de las Artes, el Teatro Colón, el Teatro Jorge Eliezer Gaitán, solamente por citar, o el Ensueño en Bogotá, por citar el caso de Bogotá, pero digamos, todos los grandes teatros de Colombia
siempre están dialogando con Batuta, buscando cómo vamos a hacer evidentes los resultados de la formación en condiciones de calidad, en condiciones de dignificación absoluta de la vida de estos niños, y eso ha sido algo muy importante. Pues nos llena usted de esperanza con esta charla, realmente, porque es como si en todo sacara 10 Batuta, porque no solamente es la formación, el apoyo psicosocial, sino también pues las muestras y las representaciones que al final son el resultado de la disciplina y el talento y la construcción de sueños de todos estos pequeños. Gracias por haber estado con nosotros, María Claudia. Muchas gracias a ustedes por este espacio maravilloso, y yo creo que en lo que falta que saquemos más 10 es en que ojalá podamos crecer muchísimo más y que millones de niños puedan estar vinculados a los procesos de formación, como es la meta del Plan Nacional de Desarrollo. Que así sea, porque los sueños están, ahí están las esperanzas de estos pequeños en nuestro país. Muchas gracias a ustedes también por su atención. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.